En el video anterior hablamos sobre la distribución personal del ingreso y la distribución geográfica. En este video vamos a hablar sobre la distribución funcional del ingreso. Les recomiendo que tengan visto el video de la parte 1 antes de empezar con el de la parte 2. Bien, vamos ahora con la distribución funcional. Este trabajo que yo voy a exponer acá es una actualización del que ustedes tienen entre los apuntes de cátedra. Ese era un análisis de la distribución funcional del ingreso hasta el año 2015 y este se actualiza hasta el año 2018. El trabajo es el que está citado acá. Lo pueden encontrar en internet. De todas formas, no es importante que lo lean, aunque sí el apunte que tenemos en la materia. Recordemos que la distribución funcional lo que muestra es cómo se reparte el ingreso generado por la actividad económica entre todos y cada uno de los dueños de los factores de producción. Esto es, cuánto le toca a los asalariados, cuánto le toca de renta a los dueños del factor tierra, cuánto le toca de interés a los dueños del capital y cuánto le toca de beneficio a los empresarios. La idea de los factores productivos también implica la idea de que hay las llamadas rentas mixtas, ya que hay tipos de ingresos como los de los comerciantes y los profesionales que sin ser asalariados ni necesariamente empresarios reciben una parte del ingreso que no necesariamente es salarial y que se apropian de una parte del ingreso. Lo mismo ocurre con el Estado o el sector público que se apropia de una parte del ingreso a partir de los impuestos y que también redistribuye el ingreso a partir de las transferencias. La idea de los autores clásicos, cuando hablábamos de economía política, era que la renta se repartía entre terratenientes, capitalistas y trabajadores. Esta idea está presente especialmente en Smith y en Ricardo. Ricardo establece esta distinción y cree que los beneficios son el residuo que queda de la renta que se produce una vez pagados los salarios y una vez pagada la renta de la tierra. Estos salarios se llegaría en el largo plazo a que serían solo de subsistencia biológica, de acuerdo con la teoría malthusiana de la población, por la cual la población aumenta de manera geométrica, mientras que la producción de alimentos aumenta de manera aritmética. La renta de la tierra, además, se basa en la idea de que las tierras tienen distinta fertilidad y a medida que se incorporan tierras al proceso productivo, cada vez son de menor productividad, o sea, que tienen una productividad marginal decreciente a medida que la población crece y los cultivos se expanden hasta las tierras menos fértiles. En la parte de historia del pensamiento económico, ustedes van a tener una clase en la que van a escuchar sobre la teoría de Ricardo y en los materiales de estudio también van a tener para leerlo. De todas formas, la teoría actual dice que la retribución de cada factor productivo se da en base a cuánto aporta a la creación de riqueza ese factor productivo, donde la remuneración de cada factor productivo sería igual al valor de su productividad marginal. Los factores que más aportan al proceso productivo son los que recibirían mayor remuneración y los que menos aportan menor remuneración. De todas formas, la información empírica que tenemos de la Dirección de Cuentas Nacionales discriminan solamente el valor agregado a precios básicos de lo que se produce y la remuneración de los asalariados. O sea que lo que no les toca a los asalariados queda en un solo paquete que implica lo que es llamado excedente bruto de la producción y es lo que se apropiarían el Estado, los terratenientes, los empresarios en forma de beneficio y los capitalistas. Por lo tanto, cuando hablamos de distribución funcional, normalmente decimos cuánto de la riqueza se apropian los asalariados. Recordemos que la distribución personal de la renta se fijaba cuánto le tocaba a cada persona con independencia de cómo se había generado el ingreso, mientras que la distribución funcional se preocupa por cómo participó esa persona en el proceso productivo. Los economistas clásicos creían que la economía política, era un campo de lucha entre las distintas clases sociales que se definían por el factor productivo del cual eran dueños, por la apropiación de la riqueza, y que esta lucha de poder, que tampoco estaba tan equivocada, es una puja distributiva
en la que poco tiene que ver la productividad marginal. Sin embargo, la economía marginalista es la que cree que los factores productivos se comercializan en mercados que deberían tener las características de un mercado de competencia perfecta y la retribución de los factores se decidiría en un mercado a través de los mecanismos de equilibrio de mercado. Vamos a ver en este caso la distribución funcional del ingreso en la industria manufacturera. Esto es parte de una ampliación, ya les contaba, del trabajo que vimos, en el cual se están haciendo todos los grupos o sectores productivos, pero en este caso me voy a ocupar de este, que es el que trabajamos con más detalle en el trabajo presentado en el Congreso que ustedes vieron en la primera diapositiva. En la industria manufacturera uno observa entre el año 1993 y el periodo 2018, son 25 años, cuál es la parte del ingreso que recibe la retribución del trabajo asalariado. Vemos que parte de aproximadamente un 45% en 1993 y cae levemente hasta el año 2001 y cae fuertemente en la crisis del 2001 y 2002 y 2003 son los valores más bajos de la serie. Luego vuelve a aumentar hasta el año 2014 con algún pico y alguna caída, se estabiliza y cae para el año 2018. Uno puede identificar acá tres periodos. El primer periodo lo llamamos neoliberal, fue la presidencia de Carlos Saúl Menem y la de Fernando de la Rúa. El segundo periodo lo llamamos neodesarrollista. Y el último periodo, que es el del recientemente terminado macrismo o de Cambiemos. También hay distintos subperíodos dentro de estos, en lo que vamos a ver cómo se altera la distribución, porque la idea de fondo es que la distribución de la renta a tipo funcional se determina por el modelo productivo que se está implementando en cada periodo y los modelos productivos están asociados al tipo de políticas. Van a tener una clase especial sobre neoliberalismo. Y los subperiodos que se marcan en cada caso son el primero hasta 1995, que ocurrió el llamado efecto tequila, donde la crisis de la deuda de México impactó en Argentina y en toda Latinoamérica. 1998 fue el mejor año del periodo de la convertibilidad de Carlos Saúl Menem, la crisis de 2001-2002, que ya está marcada en azul, y acá tenemos un periodo hasta el 2009, donde fue la crisis de las hipotecas subprime, y en 2011, que fue la crisis con el campo, donde la economía se empieza a estabilizar y dejar de crecer, y el último periodo que ya lo mencionamos, que fue el del gobierno de Cambiemos. Vamos a ver cómo se comportan esto en cuatro variables. Las primeras dos que vemos ahí son, por un lado, el valor agregado bruto de la producción. Vemos que crece hacia el 1998, el mejor momento que comentaba yo del periodo de convertibilidad, con la caída de 1995 del efecto tequila. Vemos la brusca caída del valor agregado bruto de la producción en el año 2002 y vemos el crecimiento que aparece en el periodo neodesarrollista con una caída en el 2009, crisis de las hipotecas subprime, sigue creciendo y empieza a descender a partir del año 2011 levemente para terminar en 2018 en valores que son inferiores a los del año 2007. Por otro lado, ahí se ven los puestos de trabajo que de alguna manera acompañan el valor agregado bruto de la producción y también vamos a ver la retribución del trabajo asalariado en la línea punteada en negro y la retribución media, o sea, la retribución del trabajo asalariado dividido el número de asalariados. Esto tiene que ver con que si la retribución del trabajo asalariado aumenta y disminuye el número de trabajadores, quiere decir que el salario medio, la retribución media, aumenta. Y los periodos son los mismos, el periodo neoliberal inicial, el neodesarrollista y el último periodo neoliberal, con las consiguientes divisiones en los hitos que ya mencioné. ¿Qué es lo que pasa en cada periodo y subperiodo? Bueno, vamos a decir que un periodo es regresivo cuando una de estas variables al final de ese periodo tiene un valor que es peor que el que tenía al inicio del periodo. Vamos a decir que son neutros cuando las variables conservan el valor y vamos a decir que son progresivos cuando tiene un valor mejor que al iniciar el periodo. Ahí dice peor, pero es mejor, ya se lo voy a arreglar en la versión impresa, que el observador inicio. Por ejemplo, en total en el periodo de estos 25 años, si uno mira el valor agregado bruto a millones de pesos de 1993, aumentó, fue progresivo,
Si uno mira la retribución del trabajo asalariado total, aumentó en un 15%, fue progresivo. Si uno mira la participación de la retribución del trabajo asalariado, es menos 4%, fue regresivo. Los trabajadores se apropiaron de menos parte de la riqueza. Los puestos de trabajo asalariado aumentaron en un 9%, progresivo. La retribución media anual aumentó en un 5%, progresivo. Y el valor agregado bruto por puesto de trabajo aumentó el 10%. Pero fíjense que, aunque aumentó la productividad en un 10%, el valor agregado bruto por puesto de trabajo, la retribución del trabajo asalariado disminuyó en un 4%. Viéndolo en los subperíodos, vemos que para el periodo neoliberal de 1993-2002, el único progresivo fue el valor agregado bruto por puesto de trabajo, o sea, la productividad aumentó, pero cayó tanto la retribución del trabajo asalariado como parte del valor agregado bruto de la producción, como todas las demás variables que estamos estudiando. Todo lo demás fue regresivo. Quiere decir que aumentó la productividad, pero cayó todo lo demás. En el subperíodo hasta la crisis de la deuda de México, el efecto tequila, todo fue regresivo y otra vez el único valor progresivo fue el valor agregado bruto por puesto de trabajo, o sea que los trabajos fueron más productivos. En el segundo periodo, hasta 1998, que es el apogeo de ese periodo, la mayor productividad, también fue todo progresivo, pero la retribución del trabajo asalariado como parte del PBI disminuyó y la retribución media anual también disminuyó, o sea, cayeron los salarios en términos de conjunto, en términos individuales. El último periodo hasta la crisis fue todo regresivo, por eso estalló la crisis del 2001. Esto es solo para la industria manufacturera, pero se comporta bastante parecido para el salario en general. En el periodo neodesarrollista fue todo progresivo, menos el valor agregado bruto por puesto de trabajo, y en lo que nos interesa en este caso, que es la retribución del trabajo asalariado como parte del PBI, aumentó en un 100% respecto del año 2002, y la retribución media anual también aumentó en un 100%. En el subperíodo hasta la crisis de las hipotecas subprime, todo fue progresivo, menos el valor agregado bruto por puesto de trabajo, que tiene que ver con la caída del producto. En lo que nos interesa, aumentó en un 69% la retribución del trabajo asalariado como porcentaje del PBI. En el subperíodo 2009-2011, desde hasta la crisis del campo, fue progresivo todo y fue neutro la retribución del trabajo asalariado y los puestos de trabajo prácticamente no cambiaron durante ese periodo. Y finalmente, el último periodo que tenemos entre 2011 y 2015 del periodo neodesarrollista fue regresivo en el valor agregado bruto a precios básicos de la industria manufacturera, insisto, pero aumentó la retribución del trabajo asalariado como porcentaje del PBI, fue progresivo también la retribución media anual, fue regresivo el valor agregado bruto por puesto de trabajo, fueron menos productivos, y fue neutro, pero levemente progresivo, los puestos de trabajo asalariados. Y finalmente, en el último periodo, que es el periodo neoliberal, que está medido aquí de 2015 hasta 2018, es prácticamente idéntico al periodo neoliberal inicial, regresivo en todos los aspectos y neutro, en este caso, en lo que fue el valor agregado bruto generado por puesto de trabajo, que tuvo una leve caída del 2%. En lo que nos interesa, la retribución del trabajo asalariado como porcentaje del PBI cayó en un 6%. Esto tiene que ver con lo que van a ver después cuando veamos neoliberalismo, de cómo los modelos de desarrollo impactan sobre la distribución funcional del ingreso. En el próximo video vamos a ver cómo esta distribución del ingreso impacta sobre la pobreza de las personas y las pobrezas de las familias.